Les pedimos disculpas a todos los que están aquí en vivo en Puerto Rico Misiones este evento, que están asistiendo presencialmente. Son más de 30 personas las que están presenciales ahora a la mañana del día viernes, y también a las 90 personas aproximadamente que están haciéndolo a distancia desde otras ciudades. Les pedimos disculpas por la demora y le damos la bienvenida a la doctora Romina Malano. Hola Romina. Ahora te paso el micrófono. Primero te presento sucintamente. No tengo a mano tu currículum, tu trayectoria, te pido disculpas, pero la valoramos muchísimo a la doctora Romina Malano, todos aquellos que la conocemos. Es una médica que se ha desarrollado en todo el área de la medicina ayurvédica, que es la medicina milenaria de la India, una de las medicinas más antiguas, más de 6.000 años, y que es en la Argentina la pionera de un instrumento, un accesorio, una tarjeta, que ahora le vamos a pedir a Cari, si está por aquí, que nos la pueda mostrar, la tarjeta cuántica, que la conocimos el 31 de julio del año pasado, y estamos realmente muy impactados, muy sorprendidos, todos los que la hemos experimentado, y que por ver esta efectividad, muchos de los 370 integrantes de nuestra familia Y se han anotado como distribuidores también, porque es un sistema de venta directa, y realmente es fantástico este aporte también, y de eso nos va a hablar también la doctora Romina Malano, siendo que ella es nuestra líder aquí en Argentina de toda esta temática de la tarjeta cuántica. Además, creo que ibas a desarrollar, bueno, vos terminás tu presentación y comentá de qué va a desarrollar tu temática, por favor. Bueno, muchas gracias, Jorge, gracias por tu invitación. Valoro muchísimo el trabajo que estás haciendo, todo este desarrollo, este canal de difusión, el congreso, el primero que se está realizando, así que la verdad es que los felicito por semejante labor que están haciendo, trayendo conciencia y mensajes que necesitamos informarnos, tener más conocimiento en distintas áreas, ¿no? Recién escuchaba la charla anterior y me nutrí un montón, inclusive cuando el alimento para la medicina ayurveda es la base, ¿no? Así que gracias por toda la información compartida por Fernando. Y bueno, gracias a todos los que están presentes en la reunión el día de hoy, en esta presentación que les voy a compartir. Soy médica, como bien me presentó Jorge, somos colegas. Sí, hice la transición de la medicina clínica tradicional e inmediatamente tomé la iniciativa de empezar con medicinas holísticas, ya que soy una apasionada por la medicina, pero más allá de la medicina, por la salud, por la vida, por la verdad. Entonces, siempre tuve una inquietud muy grande y fui imparable porque cuando no encontraba resultados, cuando no encontraba ciertas respuestas, ¿no? Desde la medicina tradicional, empezaba a buscar más opciones, más alternativas, porque no me conformaba tan solo con un diagnóstico, con un tratamiento, con un pronóstico que sea irreversible, incurable, y por sobre todo con ver a cantidad de pacientes, de personas que tengan que convivir con un diagnóstico, con un dolor, con una afección toda su vida, y tener que aceptar que eso sea así. La verdad es que no lo compartí nunca, entonces desde ese lugar empecé a buscar, a interiorizarme en otras técnicas, en otras herramientas. Inmediatamente, gracias a la formación que tuve en Universidad Maimónides en Buenos Aires, que tiene una visión bastante amplia, integral, donde ya desde la medicina tradicional podíamos tener como opciones rotativas la medicina ayurveda, la homeopatía,
Entonces comenzamos a tener conceptos que eran más bien integrales desde la formación básica. Y ya de por sí era una medicina más bien orientada a la familia más que a lo individual o las superespecializaciones. Entonces, esta visión integral me permitió ahondar en la medicina ayurveda, en fitoterapia, en la biología total de los seres vivos, en técnicas de autoconocimiento, hasta llegar actualmente a la medicina cuántica, que hacía tiempo, llevo más de 12 años de terapia en particular, ¿no? De consultas particulares con la medicina integral, y hacía tiempo venía pidiendo que llegue a nuestras vidas alguna herramienta que nos permita avanzar en tiempos más rápidos, por sobre todo cuando buscamos respuestas rápidas, porque muchas veces nos encontramos con que no solo depende de la relación que tengamos con el paciente, de las herramientas que nosotros ofrecemos, que son muchísimas las herramientas que podemos brindar frente a cada enfermedad, frente a cada afección. Sin embargo, en muchos casos depende del paciente, ¿no? Depende de cómo el paciente acepta estas indicaciones, las hace y toma una postura, un lugar activo en el tratamiento, desde cambios de hábitos alimenticios, desde ahondar en profundidad en sus emociones, en su mente. Y ni hablemos del campo energético, que es el principal campo, que es difícil de abordar en muchos casos porque no hay un trabajo personal o un desarrollo, ¿no? Una evolución de conciencia, de despertar, que aborde directamente este campo. Si vamos a la base, ¿no? Empezamos con medicinas ancestrales, que son las primeras que empiezan a traer conceptos de la salud, y son conceptos integrales, ¿no? Las medicinas orientales, hace más de 5.000 años atrás, hablaban de que una persona estaba compuesta primeramente por un campo energético y luego por campos mentales, emocionales y físicos. Y que este campo energético estaba configurado con miles de canales energéticos conocidos o llamados como nadis, que se entrelazaban en puntos más grandes, en vórtices que se llamaban marmas, y luego circulaban y se encontraban en los principales vórtices conocidos como chakras, ¿sí? En estos vórtices es donde se maneja el mayor acúmulo de información energética en nuestros cuerpos, que está localizado principalmente sobre la columna vertebral. Son 7 los principales, aunque existen más todavía, y este canal energético, este cuerpo o campo energético que configura un campo electromagnético, tiene una información sumamente importante para todo lo que va a suceder en nuestro cuerpo físico. Los orientales iban al médico cuando estaban sanos, ¿sí? Porque justamente trabajaban con medicinas preventivas, porque percibían que si había algún tipo de bloqueo, algún desequilibrio, algún desorden en este campo, lo debían abordar antes de que exista una manifestación en el cuerpo físico, en donde a veces el tiempo de manifestación puede llegar a ser hasta 6 meses después de un bloqueo en el campo energético. La ciencia, con el paso del tiempo, pudo descubrir, pudo comprobar que hay una asociación directa e inmediata entre el campo energético, entre estos canales llamados nadis, con las dendritas. Las dendritas vienen a ser los brazos o las piernitas, digamos, de las neuronas, que reciben de manera inmediata y de forma continua el flujo de información energética. Es decir, que lo que sucede en nuestro campo energético tiene una repercusión inmediata en nuestro sistema nervioso. Y de esta manera se traduce esta información a la materia, ¿sí? Acá aparece la materia, pero la materia viene a ser en realidad un área que es inferior al campo energético. Sucede no solo en la totalidad de nuestros cuerpos, sino también de nuestros átomos, de nuestro ADN. Hasta el momento, la ciencia tradicional, la medicina occidental, considera a la materia para el estudio, para el diagnóstico y para el tratamiento de una enfermedad. Solo a la materia, basándose
en los conceptos o las leyes de la física tradicional, la física de Newton, en donde todo se debe y se puede medir en tiempo y espacio. Aparecen en 1916 nuevos conceptos que están configurados desde la física cuántica, la mecánica cuántica, en donde científicos como Planck, por ejemplo, Tesla, empiezan a descubrir efectos que tienen que ver con un campo que no ha sido medido y que no es medible, pero que existe. Y es el campo de la física cuántica, de la mecánica cuántica, porque resulta que ese átomo o que ese ADN, en donde solo nos enfocábamos en su núcleo, con sus protones y neutrones, con sus electrones, no solo está configurado o guiado por eso que vemos y que podemos medir en un tiempo y espacio, sino que eso es solo el 10%, que el 90% está configurado por su campo electromagnético, su carga electromagnética, que se da a raíz de la energía que emiten sus electrones y los paquetes de información llamados quantum, de ahí viene la física cuántica, en donde entra el principio de onda-partícula, porque aquella información de repente puede estar quieta como puede estar en movimiento. Y ahí es donde aparece el concepto de que cada uno crea su propia realidad, porque todo está tan entrelazado sin tiempo ni forma que podemos ver al mismo tiempo una partícula quieta o una partícula en movimiento, y que se puede expandir no solo en el campo donde está, sino en otros campos, en donde aparece el concepto también del doble cuántico. Tal así que los avances han sido muy grandes en este tiempo, pero aún la medicina tradicional no considera y no contempla estos conceptos o estas leyes para modificar los libros de la medicina que todavía se sigue estudiando en las universidades. Cuando esto suceda, cambiaría totalmente el paradigma de la medicina, porque estas leyes traen conceptos que son totalmente distintos. En octubre del año pasado, el 2022, se entregaron los últimos premios Nobel en medicina, en descubrimientos, en salud, y tienen que ver justamente a la física cuántica, ya que 3 científicos pudieron descubrir grandes avances en la física cuántica, uno de ellos la teletransportación. Y estas noticias fueron a nivel mundial, ¿sí? Sin embargo, aún seguimos haciendo que desconocemos o que no podemos integrar estos conceptos en la medicina tradicional. ¿Qué significa esto? Que para la cuántica no existen algoritmos, no existen estructuras, no existen protocolos, porque existe por sobre todo el principio de la relatividad y de la individualidad, en donde cada persona, cada ser tiene un desarrollo personal, particular, y que es impredecible el resultado que vaya a tener, sea cual sea el tratamiento que reciba. Una medicina, una planta, una herramienta como esta que les venimos a presentar, que es un accesorio de tecnología cuántica. Sea cual sea la herramienta, no podemos garantizar ni predeterminar cuál será el resultado de esa persona. ¿Por qué? Porque 2 personas que tienen un diagnóstico igual según lo protocolar, ¿no? Tenemos personas con cáncer de pulmón, por ejemplo, en el mismo estadio de desarrollo, a la misma edad, del mismo sexo, fumadores. Entonces, para la medicina, los 2 deben recibir el mismo tratamiento, van a tener el mismo pronóstico y la misma evolución. Sin embargo, la cuántica propone que eso no es real, eso no es así, debido a que cada uno de estos individuos tiene muchos factores que pueden alterar las probabilidades o modificar las probabilidades de esa evolución, de ese pronóstico. Por ejemplo, la frecuencia vibratoria de base de cada uno de ellos, el campo electromagnético de cada uno de ellos, el entorno familiar, el estrés, las emociones, lo que llamamos epigenética, que son los hábitos, el estilo de vida que esa persona tiene. Para algunos va a ser un programa de un conflicto nuevo, con miedo a la muerte, y para otros va a ser un programa de una oportunidad para vivir.
Entonces, ¿ambos van a tener el mismo resultado? Claramente que no, no van a tener el mismo resultado porque hay muchos factores que intervienen para el desarrollo, la evolución, el pronóstico y demás. Y otra vez, sea cual sea la herramienta terapéutica que se aplique en estos casos, ¿sí? Hoy les vengo a presentar este accesorio. Hace 3 años llegó a mi vida, cuando lo estaba solicitando para justamente tener una herramienta nueva que ofrecer a los pacientes en donde tengan la oportunidad de vivenciar cambios o resoluciones rápidas en poco tiempo, sin necesidad de que les lleve sesiones y sesiones de terapia, de consultas, de rehabilitación, de medicaciones complementarias, de suplementación, de cambios alimenticios, de revisión mental, emocional, algo que trabajemos sobre ese dolor, trabajemos sobre ese diagnóstico, pero también resolvamos rápido el síntoma que no te está permitiendo tener calidad de vida hoy. Y así apareció en aquel momento, hace 3 años atrás, esta herramienta, en un momento particular de mi vida, porque tuve un accidente doméstico, nunca jamás tuve ninguna afección, ninguna intervención, ni siquiera para mis 3 hijos, que fueron nacidos en casa y maravillosamente bien, sin ninguna complicación, con acompañamiento y demás. Y en esta oportunidad piso un vaso de vidrio en el cual se me hace un corte en la planta del pie, todo lógicamente con un mensaje, porque esto fue en Capilla del Monte, con muchos mensajes de por medio en ese corte, en donde me tienen que hacer 7 puntos en la planta del pie. Gracias a Dios no tuve ningún corte en sentido transversal en donde haya tocado tendones, ligamentos, recuperar la movilidad por completo. 2 semanas después me convocan a una reunión en Buenos Aires porque venían quienes actualmente son los fundadores de la compañía. No existía distribución de este producto. Este producto se diseñó hace 10 años en Alemania con una persona que es mayor, más de 90 años, quien es un científico estudioso de la mecánica cuántica y trabajaba en desarrollos de circuitos justamente para generar una resonancia entre toda la materia viva, ¿no? Modificando, reordenando y amplificando frecuencias. Estos desarrollos se hacían de manera casera, de manera manual, ¿no? Y llegó un momento hace 3 años que ellos deciden poder largarlos al mundo y necesitaban a alguien que se ocupe de este sistema de distribución, justo en un momento muy particular de la vida. Saben que hace 3 años atrás, comenzó todo lo que lo conocemos como pandemia, ¿no? La cuarentena. Un mes atrás sale a la luz este accesorio para ser distribuido a la humanidad. Llegan a Argentina en búsqueda de médicos profesionales que puedan avalar, que puedan comprobar, que puedan investigar resultados. Y en eso voy a la reunión todavía con mis muletas porque no podía pisar, tenía la planta del pie muy inflamada, 3 puntos entreabiertos, con mucho dolor. Y cuando llego me dicen, colócate esto en la planta del pie, sin saber de qué se trataba, cómo funcionaba, qué tenía dentro, absolutamente nada, confiando plenamente porque sí entendía cómo funcionaba el campo energético. Entonces me lo coloqué y dejé que haga lo que tenga que hacer sin introducir ningún pensamiento ni expectativa de por medio. En ese momento empecé a sentir mucho calor en la planta del pie, como si fuese fuego directamente, a tal punto de sentirlo anestesiado. Dije, bueno, algo está haciendo, no sé exactamente qué, pero algo está haciendo. Al cabo de 1 hora me dicen, retíratelo. Cuando me lo retiro y veo mi planta del pie, esos 3 puntos se habían cerrado por completo, se había desinflamado, no estaba enrojecida, no me dolía, y entonces me animé a pisar. Y dije, voy a ver qué sucede si piso, si camino, sin muletas, y ver qué sucede en esta herida. Y la sorpresa fue que pude caminar
sin dolor, que pude caminar bien y a partir de ese momento dejé las muletas y dormí toda la noche con el accesorio puesto en la planta del pie. Y fue una experiencia que me sorprendió, que me generó muchas dudas. No voy a negar de que lo primero que me sucedió fue generarme dudas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene? ¿Qué resultados podemos tener? No entendía muy bien de qué se trataba, entonces me di lugar a experimentarlo en pacientes y así fue como comenzó esta historia. Empecé a seleccionar pacientes con distintas enfermedades, diagnósticos difíciles, en donde no veíamos evolución, fibromialgias severas que no podían levantarse de la cama, niños con parálisis cerebral, EPOC y asma con oxígeno dependiente en sus domicilios, con PAF de usos cotidianos, personas con cáncer con metástasis en huesos, un linfoma que tenía una destrucción de una de las vértebras lumbares con un gran dolor, migrañas, zumbidos, depresión, problemas en la vista, bueno, muchas patologías distintas en donde empecé a probar, sobre todo aquellos que tenían una limitación en el momento, ver qué sucedía si los colocaba, y la sorpresa fue que la mayoría de ellos al día siguiente me reportó beneficios, y beneficios que no los logramos hacía años. Entonces, de ahí empecé a hacer investigaciones llevando muestras de agua al laboratorio, muestras con la sangre, con microscopía óptica, con resonadores cuánticos para evaluar qué sucede energéticamente en nuestro cuerpo, evaluar a través de fotos Kirlian, por ejemplo, cómo cambia nuestro campo electromagnético, nuestra aura, nuestros chakras, a través de la radiestesia, del esquío, del Quantec, del BioWell, experimentación sobre células madres del cordón umbilical, sobre células de fibroblastos, que son las células del tejido conectivo que producen colágeno. Y la sorpresa fue que en todos los estudios que generaba, que solicitaba a distintos especialistas, profesionales, laboratorios, me enviaban resultados positivos. A partir de los 7 minutos se generaban cambios increíbles y ahí empecé a enamorarme cada vez más de este accesorio y la compañía, luego de varios resultados que he presentado con el afán de colaborar, ¿no?, para la humanidad, decidió que forme parte de las investigaciones, de la coordinación de un grupo de especialistas que hoy componen el grupo, digamos, médico que sigue aportando experiencias y resultados. Les voy a compartir una presentación rápidamente para poder despejar las principales dudas sobre qué es, cómo funciona, que lo puedan observar, que podamos ahondar sobre los resultados esperables y finalmente que me puedan hacer las preguntas o las dudas que cada quien tenga en función de la información que fueron recibiendo.